Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Ahora quiero que nos adelantemos al verso 44 del mismo capítulo. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Podemos ver cómo en esta porción de la Escritura ya los sucesos, los acontecimientos, las cosas que quedaron escritas para nuestro conocimiento fueron para los discípulos en ese momento una decepción. Es decir, ellos no sabían lo que había pasado. La Escritura dice que iban al camino de Emaús. No se conoce actualmente dónde queda esa población, se desconoce actualmente la ubicación exacta, pero la Escritura dice que iban en ese camino y que nuestro Señor Jesucristo los aborda. Sin embargo, ellos no sabían que era nuestro Señor Jesucristo y ellos iban tristes. Ellos no sabían, ellos estaban turbados, ellos esperaban que Cristo, que Jesucristo o que Cristo Jesús el Nazareno los librara de la opresión del pueblo romano. Ellos no entendieron el Evangelio, ellos no entendieron el Evangelio del reino. Les tuvo que ser revelado por nuestro Señor Jesucristo. Ellos, a pesar de haber visto milagros, como ellos mismos afirman, era poderoso en obra, era poderoso en palabra, ellos no entendían. Ellos no entendieron de qué se trataba el Evangelio, ellos no entendieron de qué se trataba el reino. Ellos no entendieron para qué vino Jesucristo. Y ellos de cierta forma estaban tristes, esperaban ya estar en un reino glorioso. Y nuestro Señor Jesucristo los aborda y les empieza a preguntar. No es que nuestro Señor Jesucristo no supiere. En las Escrituras, en los Evangelios, ustedes van a encontrar en repetidas ocasiones a nuestro Señor Jesucristo iniciando una conversación con preguntas, o iniciando una enseñanza haciendo preguntas. Y en esta ocasión sucede lo mismo. Y los discípulos tenían que sacar lo que abunda en su corazón, como la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Los discípulos tenían que exponer lo que ellos pensaban. Y él después les dice: tardos de corazón para entender. Aquí hay palabras claves que nosotros necesitamos traer a nuestra mente para conocer verdaderamente lo que Lucas nos quiere decir en estas palabras. Primero, tenemos que ver que hay un punto clave que no es que no entendían lo que había pasado. Ellos no tenían absolutamente ni la más mínima idea de lo que había pasado. Todos nosotros tenemos a los cuatro, lo que conocemos como los cuatro evangelios, y después tenemos el libro de Hechos, y después tenemos las cartas de Pablo, y luego tenemos más cartas, tenemos las cartas de Juan. Tenemos un gran testimonio de las Escrituras, de lo que aconteció en las Escrituras, lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Sin embargo, ellos no contaban con ello. Ellos tenían el Antiguo Testamento y ellos no entendían lo que había pasado. Ellos no entendían, no porque no fueran inteligentes,
sino que no se los había revelado Dios. Era necesario que hubiese una revelación. Ahora, tenemos en el siglo XXI lo que conocemos como la teología bíblica. La teología bíblica es una rama de la teología que se centra en estudiar la autorrevelación de Dios a través de la historia de la redención. Es una rama de la teología que muestra a Cristo en todas las Escrituras, muestra la conexión de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, recordemos que una rama de la teología es un punto de vista de un ser humano, de un grupo de personas que engloban un pensamiento o un punto de vista teológico mediante algunas ramas específicas. Sin embargo, la teología bíblica, entre comillas, es un punto de vista teológico, un punto de vista formulado teológicamente relativamente nuevo. Es decir, no vamos a encontrar a Irineo de León, no vamos a encontrar incluso a Agustín refiriéndose específicamente de la teología bíblica como nos referimos actualmente de la teología bíblica. Y no por eso estoy diciendo que la teología bíblica como tal está mal. Sin embargo, como todo punto de vista teológico, no siempre todos los expositores están de acuerdo con los mismos puntos. Y si nosotros no entendemos eso, terminaremos repitiendo lo que otro pensador dice en un libro. Y nosotros tenemos como fuente primaria las Escrituras. Y las Escrituras hablan y nos dan la revelación plena de ese pensamiento. No estoy diciendo que no vayamos a un libro de teología bíblica. Tenemos que ir a esos libros, pero lo tenemos que empezar a la luz de las Escrituras. Ahora, esos libros son fundamentados por las mismas Escrituras. Y si nosotros queremos acudir al conocimiento bíblico sobre el tema, lo mejor es acudir a las mismas Escrituras. No es el único pasaje al que me estoy refiriendo que habla acerca de esa revelación. Tenemos, primero, quiero que todos ustedes tengan en cuenta de qué escrituras está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les declaraba, según el pasaje que estamos estudiando, les declaraba. La palabra declaraba que está usando Lucas en el griego koine es diermeneu, que es explicar completamente, explicar claramente, traducir, interpretar. Es decir, nuestro Señor Jesucristo les traducía, les interpretaba claramente lo que las Escrituras decían, lo que todas las Escrituras decían, y un punto clave es, decían de Él. Les declaraba, les exponía, les traducía de una forma sencilla lo que todas las Escrituras hablaban de él. ¿A qué Escrituras se está refiriendo? Porque aquí está diciendo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué se refería? Nosotros ahora en el siglo XXI contamos en nuestras Biblias, contando el Antiguo Testamento y contando el Nuevo Testamento, tenemos 66 libros que fueron escritos durante un periodo de 1500 años. Tenemos 39 libros del Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, escritos aproximadamente en un periodo de 1000 años. Y tenemos el periodo que se escribió fue del 1400 antes de Cristo aproximadamente al 400 antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Estoy dando un aproximado. Y tenemos 27 libros del Nuevo Testamento, escritos en un periodo aproximado de 50 años.
Podemos hablar del 40, 45 al 96, 94, 96 después de Cristo. Ahora, ¿por qué estoy dando estos datos? Bueno, porque nosotros nos encontramos que el canon de la Biblia católica incluye 14 libros extras, lo que conocemos nosotros como los libros apócrifos, o ellos conocen como los libros deuterocanónicos, que tanto ellos como nosotros reconocemos que no son libros inspirados. Ahora, antes de que esto estuviera formulado como hoy lo tenemos formulado, nosotros tenemos que tener en mente que el canon hebreo lo tenían dividido en 3 porciones, es decir, los hebreos tenían 3 divisiones, que era la ley, los profetas y los salmos. Prácticamente estas son las divisiones que tenían los hebreos en ese tiempo, en los documentos que tenían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el canon hebreo sumaba 24 libros, aunque para nosotros son 39 por las divisiones. Tienen los mismos documentos, únicamente estoy hablando de las divisiones que ellos tienen. Josefo habla de 22 libros al unir Ruth con Jueces y Lamentaciones con Jeremías, pero después fueron parte de los 5 rollos y volvieron a ser los 24. Nuestro canon del Antiguo Testamento es el mismo que tienen o que tenían los hebreos en aquel tiempo, y que inclusive después del concilio de Japnia, que fue alrededor del año 90, donde plasmaron los libros que iban a adquirir ellos como canon o que tenían como inspiración divina. Existe un conflicto sobre el concilio de Japnia. El concilio de Japnia fue un evento, fue una reunión donde los hebreos decidieron o se juntaron para establecer los libros que ellos iban a adoptar. Recuerden que en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruye el templo de Jerusalén. Entonces ellos se quedaron sin templo, y debido al creciente auge de la iglesia cristiana, recordemos que los cristianos crecieron en gran manera por la gracia de Dios, ellos se vieron en la necesidad de establecer. ¿Por qué? Porque ya también empezaron a circular las cartas escritas por Pablo, empezaron a circular documentos cristianos. Entonces ellos se vieron en la necesidad de ver cuál era su límite canónico. En este caso ellos se basaron en el libro de Esdras. Ahora, ¿por qué les estoy dando estos datos? Porque es necesario que ustedes tengan estos datos para entender que cuando se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo a esta porción de las Escrituras, se está refiriendo a lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Si parafraseamos, Él les diría, o podríamos exponer, les declaraba en el Antiguo Testamento lo que se decía de Él. Les declaraba en lo que ustedes tienen hoy, o que conocen hoy como el Antiguo Testamento, lo que hablaban del Cristo, de los padecimientos del Cristo. No se está refiriendo a un pasaje en específico. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber dicho, tardos para entender lo que se dijo en Génesis 3:15. Recordemos que ellos no tenían esa división, pero nuestro Señor Jesucristo no se está refiriendo en un pasaje donde exclusivamente se hable. Él les declaraba lo que decía todas las Escrituras de Él, todas. No excluye ninguna porción. Por alguna razón, Dios es soberano, no nos deja plasmada en las Escrituras esa charla, por alguna razón. Pero no por eso tenemos o podemos excluir algunos pasajes. ¿Por qué?
Porque tenemos todo un Nuevo Testamento, lo que conocemos nosotros como un Nuevo Testamento saturado del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 1600 citas del Antiguo Testamento, de 1200 diferentes pasajes del Antiguo Testamento. Tenemos 260 capítulos en el Nuevo Testamento y 229 tienen al menos 2 referencias del Antiguo Testamento. Es decir, la mente de los escritores del Nuevo Testamento, inspirados divinamente, estaban saturados del Antiguo Testamento. Estaban llenos de lo que se decía de Cristo en él. Ahora, estamos viendo la necesidad en el siglo XXI de entender perfectamente esto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la Biblia, si cada uno de ustedes va a la Biblia por primera vez, el día que Dios nos llamó por su gracia y les entregan las Santas Escrituras, todos nos percatamos de que es un libro bastante grande. Recuerdo cuando el Señor me llamó, y por la gracia de Dios uno va creciendo en conocimiento, y por la gracia de Dios uno va creciendo en la palabra. Una de las personas, cuando volví al lugar donde crecí, que no sabían que era cristiano, una de las personas, cuando le empiezo a compartir el Evangelio y le empiezo a hablar de las Escrituras, lo primero que me dice es: ¿a poco ya leíste todo? ¿Por qué? Porque ven un libro inmenso, ven un libro grande y no tienen ni idea de qué es lo que dice el libro. Y como en el libro está seccionado o está fragmentado en diferentes épocas, piensan que es una historia diferente. Ciertamente esas épocas se narran acontecimientos con diferentes circunstancias, pero tiene una unidad, lo que llamamos comúnmente como la metanarrativa, es decir, lo que está más allá de la Escritura. Y esa metanarrativa habla de Cristo. La narración de la Biblia se centra en Jesucristo. Ahora, quiero que todos ustedes me acompañen al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 28, verso 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, el apóstol Pablo les hablaba de Cristo, les hablaba de los acontecimientos del Mesías por medio de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Lucas, en el capítulo 16, cuando se refiere a la parábola de Lázaro y el rico, en el capítulo 31 dice: mas Abraham le dijo, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Recordemos que en la parábola, en la historia, el rico le dice a Abraham: manda a Lázaro, si alguno de los muertos va, ellos se darán cuenta. Estoy parafraseando, pero Abraham le dice: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque uno de los muertos se levante, ellos no reaccionarán. Ahora,
Se está refiriendo a Moisés y a los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento, se está refiriendo a lo que habla el Antiguo Testamento acerca de Jesús, de la grandeza de Cristo, de su gloria, de que era necesario que el Cristo padeciese. Es lo que está diciendo en Lucas. En Lucas les dice en el capítulo 24, desde el verso 13 en adelante, les dice: era necesario que el Cristo padeciese. Está dando una referencia a que estaba escrito que el Cristo padeciese, que era una necesidad que el Cristo sufriese esos padecimientos. De una forma directa y soberana, Dios se manifestó a través de toda la historia de la redención. Dios se expuso, dio a conocer que era necesario, como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas, que era necesario que el Cristo padeciese. Si vamos a Hechos, en el capítulo 3, verso 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, por la boca de ¿quién? De todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nos está dando la misma referencia sobre un hecho grande, excelso, glorioso, que es revelado en lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento, pero que en el Antiguo Testamento estaba plasmado para que nosotros, o todos los que creyeren, fueran redimidos. Nosotros encontramos una conexión perfecta y encontramos una exposición perfecta acerca de Cristo en todas las Escrituras. Hay una cosa que se tiene que predicar acerca de este hecho grandioso, y lo vemos en lo que dice Lucas en el capítulo 24, y lo vemos lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, y lo vemos lo que dice Hechos en el capítulo 28, el apóstol Pablo predicando arrepentimiento y perdón de pecados, y que el Cristo era necesario que padeciese. Es decir, todos se engloban o centran su mirada, uno, que lo que se tiene que predicar, lo que es necesario que se tiene que predicar, es el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Va incluido en la buena noticia, es parte del Evangelio. Y otra cosa que se tiene que predicar es que era necesario que el Cristo, que el Mesías, padeciese. Era necesario que Él llevara, que Él cargara nuestros pecados, que la ira de Dios fuese sobre su único Hijo. Y eso no solamente es en un pasaje. Cuando hablamos de estos argumentos, rápidamente la mayoría de las personas se nos viene a mente lo que dice Isaías en el capítulo 53. Pero la Escritura no habla que solamente esos pasajes que hablan proféticamente, literal, acerca del Mesías, se refieren a Él, sino nuestro Señor Jesucristo habla que todas las Escrituras se centran en Él. Y nosotros podemos ir al libro de Hebreos y encontramos que todas las tipologías se centran en Él. Si hablamos del tabernáculo, hablamos de Cristo. Si hablamos de la nube y hablamos de la columna de fuego, hablamos de Cristo. Si hablamos de la roca, hablamos de Cristo. Si hablamos de Moisés, si hablamos de personas, si hablamos de David, tipológicamente también hablamos de Cristo.
Una persona me dice, estábamos hablando acerca de la teología bíblica y estábamos hablando acerca de que también personas tipifican a Cristo. Y hablamos de Adán, y hablamos de Abraham, hablamos de cómo Abraham deja a su pueblo, sale para hacer una nación nueva. Dios lo llama a salir de su pueblo para hacer una nación nueva. Y vemos cómo Jesucristo hace lo mismo. Y empezamos a transcurrir en todas las escrituras. Y cuando llegamos a David, a lo que acontece con el rey David, esta persona puso pero. Siempre quería poner una objeción a la teología bíblica. ¿Por qué? Porque la teología bíblica se centra en Cristo. Y desgraciadamente la teología del siglo XXI, siglo XX, se centra o se centró en el hombre. Quieren agarrar o ir a la Biblia como una metodología. Y la Biblia es el documento que nos es delegado, nos han dado para ver que lo que los profetas, lo que en la ley de Moisés y en los salmos se hablaba acerca de que el Cristo tenía que padecer para el perdón de nuestros pecados. Según Jesucristo mismo, la Biblia se centra en eso. Según el apóstol Pablo, la Biblia se centra en eso. Entonces, cuando llegamos al rey David, él me dice, cuando yo le refiero, le hago mención acerca de lo que acontece con David cuando lucha con Goliat, de cómo David es un ungido tiempo atrás, y se enfrenta con Goliat, y al enfrentarse con Goliat lo derrota, y lo derrota como él lo podría suponer como coincidencia de un solo golpe, como está escrito en Génesis 3:15, pero no es ninguna coincidencia. Entonces David vence a Goliat y el pueblo de Israel, ¿qué es? ¿Qué? Liberado. Es lo que sucede en la cruz del Calvario. O sea, Jesucristo va a la cruz, muere en la cruz, derrota, vence, y bajo ese triunfo de Cristo nosotros somos liberados del pecado, hay vida eterna. Y su objeción de esta persona me dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando pecó David con Betsabé? Su pregunta para dar una objeción. Y bueno, la respuesta es clara, es evidente, que ellos eran hombres imperfectos y era necesario. ¿Por qué? Porque lo perfecto o lo completo es en Cristo. Sus imperfecciones nos dejan ver la necesidad de la perfección del sacrificio que se requería. Y la perfección del sacrificio está en Jesucristo, en su gloria, en lo que Él hizo, en lo que se narra que tenía que acontecer tipológicamente. Cuando vamos nosotros al Antiguo Testamento y vemos muchas historias, tenemos que entender que esas historias están relacionadas, enlazadas por una sola historia, que es Cristo. Que el Cristo padeciese, pero que el Cristo que padeció iba a triunfar y nos iba a redimir. Quiero que vayan a Efesios en el capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, en esta porción de la Escritura, en Efesios capítulo 2, nos hace referencia a los pactos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Bueno, si nosotros nos vamos a Génesis 3:15, lo que conocemos como el prototipo del Evangelio, el protoevangelio,
donde algunas personas visualizan el pacto de gracia, no voy a hablar mucho al respecto, podemos encontrar que hay una promesa de redención. Ahora, teológicamente también se ha hablado acerca de estos pactos, lo que conocemos como la teología del pacto. Y también dentro de la teología del pacto, recordemos que difieren en algunas posiciones de los pactos, que tampoco vamos a hablar ahorita en este momento. Pero la teología del pacto habla de aquella unidad en la Escritura, de cómo Dios se fue dando a conocer, Dios fue revelando soberanamente lo que Él había decretado. ¿Cuál es la relación de Dios con el hombre? ¿Cuál es la promesa de Dios con el hombre? ¿Qué parte toma el hombre en aquella promesa? Dios decreta su santa voluntad. Dios decreta que iba a redimir por gracia. Dios establece que gloriosamente Él iba a efectuar por medio de su Hijo, por medio del Mesías, la redención del hombre. Ahora, si vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 10, el apóstol Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, el apóstol Pedro también hace referencia a esto. Nosotros vamos a encontrar la saturación de la necesidad en el Nuevo Testamento por plasmar este hecho. ¿Por qué? Porque es el Evangelio, porque es la buena noticia de salvación. ¿Cuál es la buena noticia de salvación? Que era necesario que el Cristo padeciese para el perdón de nuestros pecados, y se lanza aquella exhortación: arrepentidos y convertidos. Hay una necesidad de un arrepentimiento. Incluye, está dentro, lo englobamos porque la Escritura lo engloba. Cristo en todas las Escrituras, no porque lo dice la teología bíblica, sino porque lo dice las mismas Escrituras, que las Escrituras mismas se centran en Cristo, y que esas Escrituras cristocéntricas se refieren al hecho del padecimiento del Mesías para el perdón de nuestros pecados. Todo habla del hecho grandioso de Cristo. Si vamos desde Génesis 3:15 y seguimos adelante en Génesis 3:21, vemos cómo fue necesario un sacrificio para cubrir a Adán y Eva. Está hablando tipológicamente, y después nos encontramos a Caín y Abel ofreciendo tipológicamente una representación. Y encontramos, si vamos a lo largo de la Escritura, nosotros no podemos hablar ahorita exclusivamente de cada un pasaje. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento son 39 libros saturados de este tema. Encontramos en Génesis, encontramos la simiente, encontramos en Éxodo el Cordero Pascual, encontramos en Levítico el sumo sacerdote, encontramos en Números la columna de nubes de día y columna de fuego, encontramos en Deuteronomio al mayor de todos los profetas, encontramos a Job, Cristo, nuestro Redentor que vive, encontramos en Proverbios la sabiduría,
Encontramos en Cantar de los Cantares al amado esposo. Encontramos a Isaías, en Isaías al príncipe de paz. Encontramos en Jeremías a nuestro intercesor, en Ezequiel el vivificador, en Oseas el esposo fiel, el esposo eterno, en Joel el dador del Espíritu Santo, en Amos el que lleva nuestras cargas, en Abías nuestro Salvador. Encontramos en Jonás el gran misionero, encontramos en Zacarías el manantial de la casa de David, en Malaquías el sol de justicia, en fin. Y estoy hablando superficialmente de ellos. Es decir, encontramos todas las santas escrituras saturado de. Hablamos de José como un tipo de Cristo y vimos la comparación y vimos la similitud de cómo soberanamente Dios usó a José, y José lo tipifica como un tipo anunciando a Cristo, anunciando la obra redentora, anunciando el sacrificio. Hablamos un poco de Moisés, hablamos un poco de la roca que es Cristo, hablamos incluso del Cantar de los Cantares. Y vimos cómo se centra en Cristo. Vimos que no solamente literalmente, y vimos que no solamente objetos hablan de Cristo, y vimos que no solamente personas hablan de Cristo. Vimos que la Escritura está saturada de ese hecho. Romanos en el capítulo 11, verso 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, hermanos, nosotros encontramos en todo el Antiguo Testamento este glorioso hecho. Si nos vamos al discurso de Pedro en el pórtico en Hechos capítulo 3 verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿quién? De todos los profetas. Jesucristo habría de padecer. Si nosotros vamos a Hechos en el capítulo 8 verso 26, nosotros encontramos que Felipe se encuentra con el etíope y le empieza a declarar. La Escritura dice en el verso 35 del capítulo 8 de Hechos, dice que Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta Escritura, es decir, el etíope estaba leyendo Isaías, en el capítulo 7, le anunció el Evangelio de Jesús, es decir, le anuncia el Evangelio desde Isaías capítulo 53, les empieza a enseñar. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 13, desde el verso 13, 48, nos encontramos también al apóstol Pablo anunciando el Evangelio. Es decir, hermanos, no podemos hablar de un solo pasaje, sino nos encontramos con todas las Escrituras hablando de Cristo, hablando del Evangelio. Que era necesario que el Cristo padeciese, que llevara nuestras culpas, nuestras cargas. Y hay una demanda: arrepentidos, arrepentidos y convertidos. La promesa es vida eterna. A la persona que atiende este Evangelio es vida eterna. La persona que no atiende el Evangelio, muerte eterna. No hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer por esas personas que no atienden el Evangelio. La única cosa que podemos hacer es predicárselos y orar por ellos. Pero la persona tiene que atender al arrepentimiento, creer en esa gracia destinada. Cristo, el centro de todas las Escrituras. Cristo, el centro de todo el universo. Cristo, el centro de todas nuestras vidas. Cristo, el centro de todo lo que existe.
Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Todo está destinado a darle gloria, porque la Escritura misma afirma que toda rodilla se doblará. Él es soberano sobre todo lo que existe y no hay nada, absolutamente nada ni nadie que esté encima de Él. Cuando ustedes se acerquen a las Santas Escrituras, lo primero que ustedes deben de ver es buscar a Cristo, buscar esa obra redentora. Si ustedes están leyendo Nahum, Habacuc, y ustedes creen que no van a encontrar en esos libros a Cristo, ustedes están completamente errados, porque ahí está el Evangelio. Si ustedes van a Jueces, ahí está el Evangelio. Si ustedes van a Malaquías, ahí está el Evangelio. Evangelio que Jesucristo les declara a las personas que iban en el camino a Emmaus. Evangelio que está escrito en todas las Escrituras. Todo lo que las Escrituras hablaban, que el Cristo tenía que padecer para el perdón de nuestros pecados. Así que quiero concluir con que cada uno de ustedes esté consciente que las Escrituras se centran en Cristo, no en el hombre, no en nosotros, sino en Cristo, como el perfecto sumo sacerdote, como la propiciación perfecta, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Príncipe de paz, el Sol de justicia, el Rey de reyes, que tendría que padecer, el amado Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos, al cual esperamos, porque Él prometió volver y esperamos su venida. Y en esa venida Él juzgará según el santo Evangelio que acabamos de hablar, que estaba destinado soberanamente que el Cristo padeciese para el perdón de nuestros pecados, y que hay una demanda al arrepentimiento. El juicio se efectuará según ese Evangelio. El que cree en Él y se ha arrepentido es salvo por gracia. Y el que no ha creído es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el Hijo unigénito, en el que vino a dar vida.